A ver, ¿me oís ahora? Bueno, pues me parece que nos hemos estado 6 minutos sin que me escucharais. ¿Me escucháis ahora? A ver, decidme si se me escucha ahora, porque ya me he quitado, eran los auriculares que no funcionaban. Bueno, pues ya me decís. Muy bien, perfecto. Pues sí, es una cuestión de estos auriculares que no funcionan. Me disculpáis entonces, pues volvemos a rebobino. Bienvenidos al programa de hoy. Botánica oculta y permacultura. Y hoy entramos ya en un cuarto
capítulo de Botánica Oculta y Permacultura, donde vamos a compartir más conocimiento acerca de esta botánica oculta, de cómo las plantas se manifiestan y de alguna forma nos ayudan a sanar, ¿verdad? Físicamente, emocionalmente, de todas las maneras posibles, ¿verdad? Entonces, las plantas, la botánica, la vida de las plantas, pues entre ellas hay de las plantas y nosotros existe una comunicación. Una comunicación que nos permite nos permiten equilibrarnos energéticamente, tanto los seres humanos con las plantas y los minerales y los animales, y todos entre sí. Es decir, en realidad la vida va mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir en este mundo tridimensional, ¿verdad? Tenemos una relación entre nosotros que alcanza a mostrarnos esas diferentes dimensiones en las cuales nos encontramos. Por ejemplo, las plantas lo que hacen es, en principio, relacionarse con nosotros, con los seres humanos, de forma que nos llaman, se comunican a nivel de alma. Es decir, esto va más allá de decir, bueno, me tomo una infusión de tomillo, ¿verdad? Utilizo el cuerpo físico de la planta, ¿verdad? O ciertos componentes de ese cuerpo físico, ¿verdad? Tridimensional. Y entonces, a través de esa utilización de ciertos componentes químicos, yo voy a sanar. Porque no solo es así, porque en realidad nosotros solo vemos una parte de las plantas, pero no las vivimos, no las comprendemos, no nos comunicamos, no sabemos comunicarnos con ellas. Entonces esa comunicación se da en otras dimensiones. Por ejemplo, se habla mucho, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? O en escrituras, en otras escrituras de otras tradiciones, de otras religiones. Se habla mucho de cómo las plantas se comunican y tienen alma. Hay un espíritu dentro de cada planta, ¿verdad? Y entonces, en esa relación que nosotros tenemos con las plantas, ¿verdad? Podemos comunicarnos. Entonces, en estas tradiciones, ¿verdad? Pues siempre aparecen simbólicamente las plantas comunicándose con nosotros. Bueno, veo que hay alguien aquí que está haciendo una consulta y voy a hacer un paréntesis y vamos a atenderla, si os parece. Dice, hola, buenas noches a todos. Carlos, tengo a mi madre con oxígeno. Tiene baja la saturación en sangre de oxígeno. ¿Me puedes recomendar, por favor, una planta? La estoy haciendo infusión de tomillo con orégano, gracias. Muy bien. Es cierto que el tomillo nos ayuda a oxigenar. O sea, has hecho una buena elección. Creo que has atendido quizás un poquito a una consulta más intuitiva, ¿no? Y le estás dando dos plantas muy interesantes. Además de esto, si puedes conseguir ortiga, la ortiga también es muy interesante, porque lo que ayuda es precisamente a
a esa respiración. A respiración al oxígeno, a aplicar a que el oxígeno acceda a la sangre, en concreto de tu mamá, ¿verdad? Entonces, eso es por un lado muy, muy interesante lo que has hecho y me parece que está acertado. De todas formas, digamos ya desde un punto de vista más oculto, puedes conectar, hacer un relacionamiento, crear un enlace con la planta a nivel, digamos, íntimo o a nivel espiritual o a nivel álmico. Ponemos en práctica lo que estaba intentando explicar en este caso, ¿vale? Entonces, es interesante que cojas de la mano a tu madre, porque supongo que estás con ella, por supuesto, y entonces cojas la planta, digamos, las plantas que tienes, no sé en qué formato lo tienes, supongo que vendrán en bolsa del herbolario, y entonces las pongas en la mano izquierda, coges una pizca de ambas plantas, ¿verdad? En este caso del orégano y el tomillo, que son plantas muy interesantes porque facilitan precisamente la conexión con los elementos circundantes. El tomillo es cordial, en principio, y el orégano es de la misma familia, es una familia labiada, se las llama labiadas por las formas de las hojas, que tienen forma de labio, ¿verdad? Esos, los botánicos, pues, para entenderse qué tipo de plantas estamos hablando. Sí, y además es que son familia, o sea, familiarmente son plantas que tienen una relación de morfología que también es algo muy interesante. Bien, para no perdernos en la descripción, entonces coges ambas plantas, una pizca de ambas plantas, con la intención, siempre hay que poner intención en las cosas. O sea, no se trata de hacerlo de una forma automática, sino cuando nosotros ponemos intención, ponemos la atención en algo, ¿verdad? Entonces vamos a coger con atención y con intención, es cuando ponemos la intención en realidad, es la atención dentro de lo que estamos haciendo o al ser al que nos dirigimos, ¿no? Entonces ponemos la atención en el tomillo y en el orégano en este caso, lo coges en una pizca con estos 3 dedos, ¿vale? Pulgar, índice y corazón, estos 3 dedos, coges una pizca de cada una de las plantas y te los pones en tu mano izquierda. ¿Por qué hablamos de la mano izquierda? Porque está más cerca de nuestra energía del corazón, ¿vale? Nuestro corazón está más inclinado al lado izquierdo, luego la vamos a poner aquí, porque la mano derecha es positivo y la mano izquierda es negativo, en el sentido, una recibe y la otra da, ¿verdad? Entonces se da con la mano izquierda y se debería recoger con la mano izquierda. Entonces pones las dos plantitas, esas pizcas en la mano izquierda, la cierras, te concentras, os concentráis ambas dos, entonces te coges con la mano derecha a su mano izquierda, ¿vale? A la mano izquierda de tu mamá, ¿vale? Y entonces simplemente te vas a relajar o intentar no pensar nada más que o imaginarte la energía, cómo fluye de las dos plantitas, ¿vale? La energía, que es su espíritu, que es el alma de ambas plantitas, ¿vale? Que ha generado esas hojas, el espíritu que anima a esas plantas, porque todavía siguen ahí vivas. ¿Por qué siguen ahí vivas? Porque realmente el aceite esencial contiene el espíritu y el alma de las plantas, de esas plantas, ¿vale? Entonces, ese aceite esencial que queda ahí dentro está conectado con la planta, con el espíritu de la planta, con el alma de las plantas, con esa cordialidad. Y entonces, tú te concentras a la vez que tienes la mano de tu mamá, su mano izquierda. Entonces, pues te centras y pides al alma de estas plantas que la ayude, que la colabore. Es decir, que le facilite comprender qué es lo que le falta y que eso acuda, porque en realidad esa falta de oxígeno, ¿vale?
es algo que nosotros, los seres humanos en imagen y semejanza a Dios, podemos generar y podemos regenerar. El poder de nuestra mente es ilimitado, es muy poderosa. Entonces, en la medida de lo posible, estas plantas se sirven como mensajeras para transmitir esa energía. Esa energía que es crear y retomar y revivir, digamos, esos elementos que le faltan en la sangre a tu mamá. ¿De acuerdo? Entonces es algo que yo no te voy a dar aquí un ritual porque tengo que estar improvisando, estoy centrado en el programa, ¿vale? Simplemente intento transmitirte cómo de alguna forma tú misma puedes generar esa transmisión a través de las plantas que están en tu mano izquierda y cogiendo la mano derecha de tu mamá. Entonces le pides a tu mamá que también que se relaje, que medite, que sienta lo que tú estás transmitiendo a través de la mano, ¿vale? Ten en cuenta que a vosotros os puede resultar muy fácil porque tú has estado dentro de tu mamá, en un momento dado, ¿no? Antes de nacer, eh, tu mamá, cuando estaba dentro de su mamá, ¿vale? Ya estaba creando el óvulo que fuiste tú, que luego fue inseminado, ¿vale? Por tu papá. Entonces, es muy fácil para vosotros comunicaros a nivel energético, ¿vale? Entonces, aquí de lo que se trata es de transmitir la energía de esas plantas, que además se las va a tomar en infusión tu mamá, ¿verdad? Y transmitir esa energía, ese conocimiento a través de tu mano, a través de la mano izquierda, a través del corazón, a través del chakra del corazón, a través de la glándula pineal y de vuelta. Aquí de nuevo se crea un bucle energético, un nodo energético que pasa a tu mano derecha, ¿vale? Y esa mano derecha recoge y se conecta con la mano de tu mamá, la mano izquierda. Y el mismo proceso de la mano izquierda de tu mamá, imagínate que ahora yo soy tu mamá, recibo la energía, la chispa que ha venido desde estas dos plantas, ¿verdad? Son plantas labiadas cordiales, que en definitiva lo que hacen es generar, dar una chispa de energía al corazón y al chakra del corazón, ¿verdad? Y entonces va a admitir los elementos que precisa, oxígeno, hidrógeno, todo aquello que está en el prana, en el aire, en el éter, porque no solo estamos hablando de otras energías, ¿verdad? Como la del éter, que el éter es lo que lo une todo. Digamos, todos los elementos se reúnen en el éter. Y entonces, ella, ahora soy yo ella, tu mamá, ¿vale? Recibo todo ese caudal de energía, se lo puedes contar como se lo contarías a un bebé, ¿vale? Porque en el fondo el alma de tu mamá es un bebé, es un ser inocente igual que el tuyo, ¿vale? Entonces conectáis directamente y ella pues va a recibir lo que tú le vas a transmitir, ¿vale? Así que, bueno, y luego ella lo que tiene que hacer o debe hacer o sería conveniente hacer es coger con su mano derecha y ya toda esa energía, digamos, pararla, recogerla y llevársela de nuevo al corazón, ¿vale? Y sentir los latidos del corazón. Sentir los latidos del corazón y vas a ver cómo enseguida va a empezar a suspirar. Y es en ese suspiro es cuando recoge ese oxígeno que le hace falta, va a transmutar ese oxígeno que le hace falta y que le viene a través de las plantas. Porque las plantas son maestras de transmutar el carbono en oxígeno. Aquello que nosotros respiramos, que expulsamos, que es anhídrido carbónico, ¿verdad? CO2, y lo recoge y lo transforma en aire respirable, en oxígeno. Oxígeno e hidrógeno, por supuesto, y nitrógeno, que no solo de oxígeno vive el hombre, ¿vale? Ni los animales. Entonces, es muy simple, ¿eh? De todas formas, pues luego como el programa se queda grabado, pues más o menos. Si luego quieres consultar, pues te conectas conmigo en mis redes sociales, ahí está el WhatsApp, está el Telegram, y ya si queréis hacer una pregunta o una consulta, pues podéis entrar ahí y ya si queréis desarrollar todo esto, pues también podéis entrar en el Patreon
donde podéis hacer ya un patrocinio, un pequeño patrocinio y ayudarnos a sacar esto adelante. En todo caso, las consultas pues, se pueden hacer gratuitas, evidentemente, y además ahí lo que vas a hacer es reforzar precisamente los lazos, porque normalmente cuando nosotros tenemos un padecimiento, una enfermedad, una dolencia o una carencia, ¿no? Como es el caso ahora de tu mamá, cuando tú compartes, ya no lo vive en soledad. Eso es lo que nos explica, por ejemplo, la medicina germánica. Entonces, así que lo podéis ir haciendo así. Bueno, nada es por casualidad, pues que tú, Luisa H. Polo, pues vengas a plantear esto, porque en realidad vienes has dado pie a que de una forma gráfica yo pudiera explicaros lo que os quería decir de una forma teórica. Entonces, curiosamente por eso me he metido directamente a saco, porque venía como de anillo al dedo. Bueno, continuemos. Entonces, pues energéticamente, y estamos aquí hablando de energías, porque todo es energía, en definitiva, todo es energía. Energéticamente, pues las plantas se manifiestan, se nos manifiestan a nosotros. Entonces hay muchas formas de manifestarse, ¿verdad? La energía, por ejemplo, hay muchos tipos de energía. El ser humano tiene muchos tipos de energía, ¿no? Tenemos la energía más sutil y creadora, que se llama energía sexual, ¿verdad? Que en el cuerpo físico se manifiesta, digamos, en el chakra de la base, ¿vale? Entonces, en ese vórtice de energía. Me gusta utilizar la palabra vórtice para que nosotros podamos utilizar nuestro lenguaje, que es más comprensible, porque muchas veces nos quedamos con el chakra, suena tal, pero a lo mejor chakra en castellano no suena lo que tiene que sonar, lo que tiene que resonar y lo que tiene que vibrar en nuestro cuerpo. Entonces la palabra vórtice es muy interesante porque, si os fijáis, los chakras son formas geométricas y vórtice es una forma geométrica, ¿verdad? Casi la misma palabra con V ya nos está indicando un punto central de apoyo y dos brazos que se abren, ¿verdad? De una forma energética, ¿vale? Entonces, nos damos cuenta, pues, que es un tipo de energía, ¿no? La energía sexual. Luego tenemos la voluntad, ¿no? Que también se suele erradicar en nuestro bajo vientre, en el vientre, ¿no? Alrededor de nuestro ombligo, ¿no? La fuerza de voluntad, la energía, ¿no? Cuando alguien quiere realmente simbolizar que está dispuesto a algo, se planta y dice, aquí, ¿no? Aquí estoy yo, ¿verdad? Tenemos ahí la voluntad, ¿verdad? Esa energía que está en la voluntad. Luego el corazón, por supuesto, pues cuando alguien quiere manifestar ese tipo de energía, que es de corazón, se lleva la mano al corazón, ¿verdad? Y todo el mundo lo entienden aquí, en la China, da igual el idioma que hables, cualquiera lo va a comprender. Allí ya influye nuestro lenguaje verbal. Luego, cuando es algo de pensamiento y tal y cual, pues, ¿verdad? Nos llevamos las manos, el índice a la cabeza y dice, me lo voy a pensar, ¿vale? Porque lo tienes que razonar, lo tienes que ubicar, lo tienes que cubicar, lo tenemos que darle un sentido, digamos, y una explicación y una claridad que a veces precisamos. Entonces, hay muchos tipos de energía. Sin embargo, todo es energía, da igual que sea una o la otra. Es simplemente el grado, la energía, la tonalidad, ¿verdad? Hay energías de un color, que emiten un color, otras que emiten otro, ¿verdad? Entonces, vamos viendo cómo la energía de las plantas se comunican con nosotros a través de esos símbolos energéticos. Las plantas son muy simbólicas. Ayer os hablaba en este mismo programa de la energía, de la simbología de las plantas, ¿no? Cómo cada planta puede llegar a ser un símbolo, ¿verdad?
y nada más tenemos que irnos a las escrituras sagradas de todas las tradiciones. En el budismo está el árbol donde el Buda se iluminó, bajo un árbol, el árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Hay tanto que hablar. ¿Por qué? Porque resulta que el mundo botánico, en su maravillosa variedad, resulta que se nos manifiesta simbólicamente, nos manifiesta principios eternos, principios fundamentales de lo que es la salud, la comunicación, la emoción, el amor, el cariño. Y cada árbol o cada planta viene a significar algo. Y cuando nosotros vemos una planta, la planta se nos comunica ya primero con su forma. Una rosa se nos está comunicando, manifestando esa belleza que la rosa, ¿cuántas cosas nos simboliza una rosa? Uf, cientos de miles, ¿no? Con una rosa uno puede expresar muchas cosas. Con una violeta puede uno expresar muchas cosas. Con una margarita viene uno a expresar muchas cosas. Con una flor de jazmín vienes a expresar otra cosa. El aroma de cada planta te viene a dar una información que se decodifica de otra forma a través de ciertos sentidos que tenemos, ¿verdad? Como es los aromas. Entonces tú sientes, hueles un jazmín, una flor de jazmín, y te inspira y te está dando, y nunca mejor dicho, te inspira sentimientos, te inspira emociones, te inspira conocimiento. Porque si uno es capaz de, como hemos hablado ahora, ¿no? de recibir esa energía, por ejemplo, con la mano izquierda, como era el caso de la mamá de Luis Apolo, ¿verdad? Nos está transmitiendo una energía a través de su aroma, a través de su vibración, de su tono vibratorio, de su longitud de onda, porque todo esto que estamos hablando se demuestra científicamente, físicamente y químicamente, y de muchas maneras, ¿no? Y medicinalmente y de muchas formas universalmente. Entonces, esa comunicación de las plantas viene a ser muy interesante porque nos está dando, digamos, pautas de conocimiento que no precisamos siquiera haber estudiado, haber hecho ninguna carrera. ¿Por qué? Porque el lenguaje de la naturaleza está hecho para que el hombre, el ser humano, y la ser humana, lo podamos comprender directamente. No hace falta estudiar nada, ni ir a ninguna universidad, ni siquiera ser un botánico de prestigio para comprender lo que puede simbolizar una rosa o una flor o una margarita, ¿verdad? O cualquier otra planta, o un cactus, ¿verdad? O un higo chumbo, o un higo, o una manzana, que contiene pues toda esa simbología, ¿verdad? Por ejemplo, os voy a hablar de la granada. La granada es una planta, el árbol de la granada, es una planta muy interesante, está muy íntimamente ligada a lo que es, por un lado, las matemáticas, por otro lado, la geometría, por otro lado, la fidelidad, por otro lado, la incorruptibilidad, por otro lado, la medicina y por otro lado, la protección y la fuerza. Casi nada. De la granada haremos un programa, pero hoy, sin embargo, va a entrar. Vamos a hablar de la granada. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de lo simbólico, de la comunicación y de muchas cosas. En la antigüedad, y hasta no tan antiguo, y entre ciertos círculos conscientes humanos, cuando alguien ofrece un fruto de granada, está ofreciendo dos cosas. Está ofreciendo una alianza, está ofreciendo incorruptibilidad. ¿Por qué? Porque precisamente la granada es una fruta que no precisa ser tratada porque no se pudre. Es muy difícil que una granada se pudra. Habría que hacerle daño ex profeso para que la granada pudra. La granada no se pudre. Luego es incorruptible. Por eso hay muchos símbolos que
que se pone en la granada. Y en la antigüedad, como os digo, entre todos los círculos de nobleza, pero no me refiero a la nobleza solo de títulos, sino la nobleza de corazón, entre los guerreros, los luchadores, los defensores. La granada se criaba y se cultivaba, sobre todo en todos los ¿cómo se llaman? Los antiguos conventos, en las antiguas misiones. Se cultivaba precisamente para ofrecerla a aquellos que querían ofrecerla a otras personas como dádiva y como muestra y como simbología de fidelidad. Luego, hay algo muy curioso, es que cuando tú abres la granada, resulta que están unidos todos los granos, sin estar adheridos, sin estar pegados, están unidos. Están unidos todos los granos. Entonces, no existe ningún pegamento entre medio, no hay ninguna resina ni ningún jugo que haga que estén unidas. Sin embargo, ¿por qué? Porque están unidas vibratoriamente, a través de un tipo de vibración muy específica que contiene la granada. Bueno, aquí alguien está haciendo una broma sobre las granadas. Esas son otro tipo de granadas. Entonces, la granada, pues, es muy interesante comprender, estudiar la granada solo ya a nivel tridimensional es fascinante, fascinante. Entonces, son capaces de estar unidas. Y cuando tú las vas desgranando, de ahí viene la palabra granada y desgranando, las vas desgranando, te das cuenta que están secas, que luego las vuelves y no se pegan, ya no se pegan, ya no se vuelven a pegar. Luego tiene unas membranas, ¿verdad? Geométricas, unas figuras geométricas tridimensionales, ¿verdad? Que forman como pequeños grupos, ¿verdad? Pequeños grupos de unidad, es decir, es la relación más directa que uno tiene con las personas que están más cerca, que viene a simbolizar tu propia familia. La familia que te han dado, que te ha dado el Creador, ¿verdad? O sea, tenemos dos tipos de familia. La familia que nosotros no elegimos, que es la que nos han dado, nuestro papá, nuestra mamá, nuestra abuela, nuestro bisabuelo, todos tus hermanos, tus primos. O sea, es una familia que no elegimos aquí, a lo mejor la hemos elegido en otra dimensión. Pero aquí no, aquí naces y tienes eso, y lo tienes que tratar, sí o sí, incluidos tus hijos, los que vienen después. Y luego están las familias que uno elige, ¿verdad? Uno elige pues una serie de amigos que consideras como tu familia. Bien, eso a nivel simbólico. Luego, lo más curioso es que cada árbol de granada, independientemente del tamaño de las frutas que tenga ese granado, si uno cuenta los granos que tiene esa granada, ese árbol de granado, en cualquiera de sus granadas, todas las frutas que contenga ese árbol tienen el mismo número exactamente de granos. Es decir, si yo ahora cojo un árbol de granada y cojo una de sus frutas y cuento que tiene, por ejemplo, 53 granos, todas las frutas de ese árbol tienen 53 semillas, ni más ni menos, aunque sea más pequeña o más grande. Sean más pequeñas o más grandes, pero tienen el mismo número de semillas, de granadas. Y a lo mejor hay otro árbol al lado que cuentas una de sus granadas y tiene 49 semillas. Pues todas las semillas que contiene ese granado son 49. Y eso lo podéis hacer la prueba, claro. Aquellos que tengan granados cerca para hacer la prueba. Así que se dice que cada granado tiene su número. Tiene su número que está conectado, sabéis, la numerología, pues tiene una conexión directa también con la sanación y con ciertas
trabajos, ¿no? Entonces ya los chamanes antiguamente pues conocían todas estas reglas y leyes y, por ejemplo, del granado, entonces se ha considerado siempre al granado como una planta sagrada, por supuesto. Daros cuenta que en España pues está el reino de Granada, ¿eh? Que todavía se conserva en el escudo del país, ¿no? El Granada, la Granada, ahí pequeñita dentro, casi como en el corazón del escudo. Y curiosamente, pues claro, ahí tenemos una sabiduría impresionante. Luego, ¿qué pasa? Que ¿por qué hablamos de la incorruptibilidad de la piel? La piel de la granada no es atacada por bichos, ni se pudre, ni nada, porque contiene unos productos químicos alquímicos, que se vienen a llamar desde un punto de vista químico y científico taninos, ¿verdad? Que no permiten de ser atacados por moscas, por pulgones, por otro tipo de bichos. Muy difícil, es muy raro, ¿no? Yo hasta la fecha no he escuchado nunca y se conoce así de toda la historia. Por eso la granada pues, formaba parte, digamos, de ese acervo de conocimiento a nivel medicinal, a nivel espiritual, a nivel social, a nivel de relaciones entre los seres humanos. Y luego, por supuesto, pues es una planta que contiene muchísimas vitaminas, las hojas, la corteza, todo se utiliza a nivel medicinal. Y a nivel, por supuesto, espiritual, pues uno puede y tiene la oportunidad con ese árbol, con esa planta, pues tener una relación de conocimiento vibratorio, ¿verdad? Energético. Porque al final la energía, ¿qué es? Vibración. Todo es vibración y todo es energía. Si nos vamos ya al mundo cuántico, al espacio cuántico de la vida, pues todo se reduce a una vibración, todo se reduce a un tipo de vibración. Sin embargo, ¿qué es lo que determina que esa vibración, siendo toda la misma vibración y toda la misma energía a nivel universal, que procede del mismo lugar, por qué se manifiesta de una forma o de otra? Porque esa vibración hace que cierto tipo de vibración se convierta en una semilla de granada y esa semilla de granada se convierta en ese árbol y ese árbol tenga todo lo que tiene. Y así todo en el mundo y en el universo, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo por el cual, si todo es vibración y todo es longitud de onda y una longitud de onda, ¿por qué? Pues es lo que demuestra hoy día la ciencia cuántica, es decir, hay un observador. Entonces, ¿cómo Dios crea entonces todo esto? Porque Él en la observación es capaz de crear y generar lo que viene. Nosotros podemos emitir órdenes sobre lo que observamos. ¿Y cómo podemos emitir órdenes sobre lo que observamos? A través de la meditación. A través de la meditación uno puede observar energéticamente qué es un problema, porque muchas veces nosotros tenemos la imagen de un problema. Por ejemplo, yo tengo ahora, por ejemplo, un problema económico, ¿no? Entonces yo tengo una imagen de eso, me creo una imagen y entonces le estoy dando forma a ese problema. Entonces llega un momento que me saturo y realmente no soy capaz de salir de ese problema. Entonces, a través de la meditación uno observa energéticamente cuál es el problema. Una forma de observarlo es antes escribirlo, ¿verdad? Físicamente, sacarlo de esa idea, esa idea arbitraria que tenemos intelectualmente, escribirlo, y entonces ya le estamos dando salida, estamos dejando que se está desbloqueando. Y entonces a través de la meditación observar dónde está el problema, dónde reside en nuestro cuerpo, qué es lo que realmente está pasando. Y al final te das cuenta, como decía aquel maestro, que se había pasado la vida pensando que tenía muchos problemas y resulta que al final se dio cuenta que todos esos problemas no existían. Había estado luchando toda la vida con problemas que no existían, solo existían en su mente. Entonces,
Cuando nosotros nos podemos relacionar con el mundo botánico, con el mundo vegetal, nos damos cuenta que las plantas son aliadas nuestras, que son guías nuestras, son seres conscientes que son capaces de influir en nosotros si nosotros nos dejamos y también ellas permiten que nosotros influyamos en ellas. ¿Cómo? Pues siendo jardineros, es decir, hay plantas que les gusta viajar, entonces utilizan al ser humano para que las trasplantemos y las plantemos en nuestro jardín o las llevemos de aquí a allá. Porque todas las plantas tienen un origen, un lugar. Fueron sembradas por Dios en un lugar. Por eso se dice que las plantas tienen su origen, ¿vale? Es decir, ¿de dónde viene el opio? Pues se dice, según las tradiciones, que el opio no viene de Oriente. La planta, en el jardín terrenal original, se plantó en lo que hoy día viene a ser la península ibérica. Y de ahí ella fue viajando. Las plantas viajan, todas las plantas han viajado. Ya no es que el pino, por ejemplo, que está hoy día en todo el mundo, tiene su origen. El pino tiene un lugar donde fue sembrado por primera vez. Ahí se puso, ¿no?, la semilla, se creó esa energía, ese vórtice energético que es una semilla, que las semillas son vórtices energéticos. Imaginaros, por ejemplo, la semilla de los higos. Vosotros sabéis que es un higo, todo el mundo conoce lo que es un higo, de la higuera, ¿verdad? Entonces uno saca la semilla y te das cuenta que la semilla del higo viene a ser lo que es la punta de este bolígrafo, ¿vale? El tamaño del punto que deja la punta del bolígrafo y en forma circular. Y es una membrana que contiene toda la información, porque dentro la semilla del higo es hueca, es vacío. Es decir, que de esa superficie, esa pelotita, esa bolita que es la semilla de un higo, por dentro está vacío, no contiene materia, está vacío. Posiblemente sí haya energía, porque la semilla, como toda semilla a nivel universal, las semillas son vórtices energéticos. Igual que yo fui semilla y vosotros habéis sido semilla. Habéis si fuisteis semilla de nuestro padre, de la energía masculina, macho, y el óvulo de la mamá, que tampoco es que sea de un tamaño descomunal, ni mucho menos. También es como un puntito, ¿verdad? Son dos vórtices, uno con carga femenina y otro con carga masculina. Se juntan, ¡pling! Y ahí resulta que está toda la información de quiénes somos, quiénes hemos sido y quiénes vamos a ser. O al menos el potencial que va a regir nuestras vidas, ¿verdad? Pero ya aparece si voy a ser guapo, si voy a ser feo, si voy a tener los ojos azules, verdes, amarillos o lo que sea. Si voy a ser propenso a los vicios, y todo eso, pues está ahí en la semilla. Entonces la semilla del higo es exactamente lo mismo, fijaros. Por eso las tradiciones védicas hablan del banyan tree, que es de la familia de los higos, que es la semilla del banyan tree es aún más pequeña que la del higo, porque son de la misma familia, y también es hueca. Sin embargo, es el árbol más grande y es el árbol sagrado de la India, ¿verdad? El banyan tree, alrededor del cual la gente suele rezar y girar y hacer sus mudras y sus rezos y todo, en relacionamiento y la comprensión de lo que es el universo y todo. Entonces, muy interesante, pues, conocer el mundo botánico, porque el mundo botánico está íntimamente ligado a nosotros. Tan íntimamente ligado a nosotros que si no hubiera mundo botánico, el ser humano no existiría, no podríamos vivir, por lo menos en este plano tridimensional sería imposible, ¿no? Porque no habría oxígeno, no habría alimento, no habría muebles, no habría techos, no habría nada. No habría nada en absoluto. Entonces, tanto a nivel oceánico como a nivel terrestre, porque el mundo botánico no acaba en la playa, continúa en el mundo oceánico. Muchas plantas que son del mundo terrenal, muchísimas plantas que son del mundo terrenal, vienen del mar.
Porque el mar ha estado aquí y ha estado allá. Ha habido movimientos telúricos, ¿verdad? Oceánicos, lo que podríamos llamar hecatombes, diluvios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que es como se expresan las tradiciones, que si los diluvios, que si los reseteos que ha habido en el planeta, ¿verdad? Entonces se encuentran en los Alpes, pues, conchas marinas, ¿no? A lo mejor no estuvo el mar, pero sí hubo una hecatombe que arrastró el mar, pasó por allí, se dejó allí, por el camino se dejó un montón de conchas marinas y restos del mar, ¿vale? Entonces, muchas plantas eran capaces, en esas semillas, de adaptarse a un nuevo. Hay un tipo de evolución que no es la evolución darwiniana, ni mucho menos, sino más que evolución es adaptación. Es decir, nos adaptamos a lo que estamos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy blanco, nací en Europa y ahora vivo en África desde hace 15 años. Yo no es que, aparte de mi evolución personal, espiritual y tal, estoy generando una adaptación de mi cuerpo físico que está acostumbrado a los rayos solares de Europa, del hemisferio, ¿no? O de la latitud. Y entonces me tengo que adaptar al trópico, no hay estaciones, me tengo que adaptar a muchas cosas. Entonces hay una adaptación más que una evolución, sobre todo a nivel tridimensional, ¿verdad? Entonces, pues, fijaros lo maravilloso, lo fantástico, lo alucinante que es comprender, y cuando hablo de comprender hablo de conciencia, de conocimiento real, auténtico, vivido, experimentado, sentido, ¿eh? Lo que es en sí mismo toda la vida, nuestra relación con los otros seres vivos del planeta. Yo, en mi relacionamiento tan intenso que llevo de años y años y años por vocación y porque lo vivo y lo vivo y por eso me gusta transmitirlo, me he dado cuenta que yo hablo a las plantas como si fueran humanos. Los llamo de tú y muchos digo, estos humanos, o sea, a las plantas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un ser que es tan parecido y tan idéntico, cuasi idéntico, ¿verdad? A nosotros, en sentimientos, en emociones. Las plantas se emocionan. Las plantas, ¿por qué? ¿Qué es la emoción? Digo, ¿por qué las plantas, digo, se emocionan? Porque la emoción es otro tipo de energía, es otro tipo de vibración, ¿verdad? Es otra frecuencia, es otro tipo de frecuencia. Entonces, cuando uno entra en esa frecuencia, sintoniza con la frecuencia de las plantas, que todos podemos hacerlo, porque ellas fácilmente sí vibran con nosotros y sintonizan con nosotros. Somos nosotros que nos hemos ido apartando, como dicen aquí, afastando, nos vamos alejando, ¿verdad?, de esas vibraciones, porque nos quedamos solo con un tipo de vibración intelectual en el cual hay cosas que el intelecto no es capaz de comprender hasta que no lo ha vivido y no lo ha sentido, ¿verdad? Entonces, cuando ya lo comprende, es decir, cuando ya lo ha vivido, lo ha experimentado, entonces ya lo traduces al lenguaje, a los códigos, al código binario de lo que es la mente, ¿verdad? Sobre todo el pensamiento, ¿verdad? El pensamiento racional que se elabora, digamos, en el centro cerebral, ¿verdad? Sin embargo, es un centro cerebral que tiene mucho a ver, lo diré, tiene mucho también de mecánico. ¿Por qué? Porque obedecen unos programas que se nos han quedado instalados en el subconsciente. Entonces, muchas veces por eso no comprendemos las cosas. No es que la mente no pueda comprender, la mente puede comprender lo mismo que puede comprender el corazón, porque son también, esa información se transmite a través de neuronas. Lo que pasa es que nos pensamos que todas las neuronas las tenemos en el cerebro y no es cierto. Resulta que las neuronas que tenemos en el corazón, ¿verdad? Las neuronas que tenemos en el intestino, las neuronas que tenemos en el sexo, las neuronas que tenemos en la piel,
Las neuronas que están en la retina de nuestros ojos, porque ojo, y nunca mejor dicho, en los ojos hay muchas neuronas que vibran tanto en pasivo como en activo, es decir, en positivo y en negativo. Es decir, ¿por qué con una mirada podemos decirlo todo? Si a veces no hace falta decir nada, con una mirada yo os puedo transmitir alegría. Ahora os puedo mirar sin sonreír, os puedo estar transmitiendo alegría, energía, mala hostia, una orden, o como dice el dicho, el proverbio, hay miradas que matan. Fijaros las neuronas, pues, que hay en los ojos, ¿verdad? En nuestros ojos, en nuestros tímpanos, en nuestras cuerdas vocales, que están configuradas todas y todos tienen una configuración. Hay seres humanos que según hablan se les comprende mejor que a otros. ¿Por qué? Porque hay una configuración energética que permite que se les comprenda mejor o que influyan más. Hay gente que tiene mucho poder con la palabra. Y con 2 palabras son capaces de parar el mundo o de movilizar al mundo, como han hecho algunos llamados dictadores, ¿no? Es Julio César, Genghis Khan, Jesucristo, por supuesto, que tenía todos los poderes en todos sus centros, ¿no? En su mirada, en su palabra. Fue quizás el metafísico más grande que ha habido, ¿no? Porque ha sido capaz de poner la fecha que haya un antes y un después, cuando él estuvo en el mundo, ¿no? Independientemente de las teorías que puedan haber sobre él y esto y lo otro. O sin ir más lejos, no hace tanto, pues un Hitler, ¿no? Que con su palabra fue capaz de casi conquistar el mundo, ¿verdad? Movilizar a un país y hacer que aquello explotara, ¿no? Sin entrar a juzgar, simplemente los hechos, ¿no? Los hechos consumados, ¿no? Lo que pasó. O Winston Churchill, que fue capaz de aglutinar a un país y ponerlo en defensa, ¿no? En pie de defensa, ¿verdad? Y con 3 palabras que decía, sangre, sudor y lágrimas. Y así muchos, ¿no? O sea, hoy día, pues en los políticos, pues también, igualmente, ¿no? De repente sale un político por ahí y con 4 mentiras engaña a todo el mundo. Que hoy día son la mayoría, por cierto, dicho sea de paso. Entonces, te das cuenta que a nivel energético, pues, las plantas tienen un poder y no se puede negar ese poder. Es que siempre estamos empeñados en nuestro ego humano de que somos superiores y que pensamos y las plantas no llegan ni a pensar. Si resulta que si no fuera por las plantas nosotros no seríamos nada. Que amamos mucho el mundo de las comparaciones, el estar comparando esto con lo otro. Es una cosa del ego, simplemente, ¿no? Porque un bebé imita, aprende por imitación y no tiene ego, no dice, joder, es que ser mejor que yo porque ya camina y yo no sé caminar, ¿verdad? Entonces, las plantas no tienen, afortunadamente no tienen ego y tienen mucho que enseñarnos. ¿Y por qué digo que las plantas no tienen ego? Porque las plantas son capaces de entregar su vida, porque conocen que hay más allá. Entonces saben que la vida, lo que nosotros llamamos vida, eso a lo que nos aferramos, resulta que es algo circunstancial que tiene que ver con esas 3 dimensiones. Sin embargo, la energía, como decíamos ayer, ni se crea ni se destruye. Nuestra vida ni se crea ni se destruye. Ni se crea ni se destruye. Solo fluye a través de esos flujos energéticos, que es la energía universal, ¿verdad? Y entonces, pues ahí tenemos pues todo el conocimiento. A través de las plantas tenemos maestros, tenemos las guías, porque si son ellas las que nos dan la vida, ¿por qué no acercarnos a ellas
a ver qué es lo que hay. ¿Cómo nos acercamos a las plantas? Vayamos a la naturaleza, caminemos por el monte, observemos el monte, meditemos en el monte, sintamos las plantas. Cuando yo he dicho a Luis Apolo para con su mamá, utilice la planta, meditamos con ellas, siéntela, siente la energía de la planta. Siente la energía de la planta, cómo la planta ha crecido de una semilla en el monte y resulta que entrega su vida, porque ya no sale corriendo ni huye de nosotros, ¿eh? Y entrega su vida para que tú la puedas utilizar y hacerte una infusión, un té, pues la planta es consciente. Y como es consciente, no tiene miedo ni a la vida ni a la muerte, porque todo eso son conceptos nuestros. Pero la realidad no tiene que ser así. Lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decimos, ¿por qué? Porque somos el rey de la creación. Pues no, no, majetes. No somos los reyes de la creación. Sin embargo, somos creadores, ojo. ¿Por qué? Porque sí estamos hechos a imagen y semejanza del creador. Y podemos crear, por supuesto. Pero una cosa es crear y otra cosa es mandar. O creernos que somos, que lo sabemos todo y que estamos por encima de los demás, ¿no? Porque cada quien crea. Ahí en ese libre albedrío que es el que se nos otorga a los seres humanos, ¿verdad? De ser jardineros fieles y de aplicar la conciencia y de tener el conocimiento eterno. Es decir, cuando hablamos del conocimiento eterno, estamos hablando que la vida ni empieza ni acaba, ni que la vida es energía que ni se crea ni se destruye. Y eso también la ciencia lo dice, con lo cual, pues todos en paz y vamos a disfrutar. Entonces, recomendaciones. Conocer la botánica es conocer el origen de la vida. Es como la vida se mantiene, se sustenta. Si hemos venido aquí a este planeta, ¿cómo se sustenta la vida en este planeta? A través de las plantas. Elimina las plantas, eliminar la vida. Ni más ni menos. ¿Cómo cambia el clima? Con las plantas. ¿Cómo se desarrolla el clima? Con las plantas. Todo eso. Fijaros que en la selva hay un tipo de plantas, las selvas tropicales, que hay muchas en el mundo, todavía afortunadamente. Las plantas que hacen que se precipite la lluvia, que tengamos solo 2 o 4 épocas de lluvia, son las plantas de hoja grande, de hoja ancha. Esas que tenéis en los jardines o en vuestras casas, esos esqueletos, esas hojas grandes, las calas, las cintas, todas esas plantas de hoja grande. Genera un tipo de bacteria, que son también aliadas, porque las bacterias tienen más relación con el mundo botánico y vegetal que con el mundo carnal o animal, ¿verdad? Generan un tipo de bacterias que con la evaporación que mismo las plantas emiten, suben a las nubes, se enganchan a las nubes, al vapor de agua, y consiguen que se precipite. Son millones y trillones y quintillones de bacterias que producen la lluvia y se producen en las selvas del Amazonas, en las selvas africanas, en las selvas de Borneo, en las selvas de todas las zonas tropicales del planeta. ¿Vale? Entonces, ¿por qué llueve allí y no llueve en Europa? Porque precisamente en Europa tenemos otros ciclos distintos, vibracionales, para el tema de las lluvias, pero que también se provocan y vienen desde a través de las corrientes del Golfo y todas las bacterias, ojo, que emiten los océanos, que también generan pues esa lluvia. Lo que pasa es que hay la parte fundamental que hace que cristalicen esos tiempos de lluvia en las tierras, precisamente con esas plantas tropicales que están emparentadas con las algas, con las plantas marinas, ¿verdad? Y entonces en esos ciclos de comunicación y de conexión que tienen entre ellas, pues generan pues todo lo que es la lluvia, que en realidad no es que la creen ellos, porque el agua está en la corteza
de la Tierra. La Tierra tiene mucha más agua. Además de la del mar, tenemos agua dulce para dar y parar. Ellos nos van a decir, como con el petróleo, que no hay, que es un bien escaso, y por eso te lo van a vender, y te lo van a embotellar, y te lo van a envenenar para dominarnos. Dominarnos económicamente, esclavizarnos psicológicamente, como se nos esclaviza con todo ese tipo de energías y fluidos que tiene el planeta. Pero luego hay fluidos minerales, como es el petróleo, o los minerales nobles, como es el jade, el jaspe. Todos esos minerales están ahí, están cumpliendo una función de conciencia. Porque todo tiene conciencia. Un mineral, el oro es autoconsciente. Porque esa conciencia es la que le permite vibrar y ser oro. Porque la diferencia entre el oro y el plomo es una diferencia que en el núcleo, no sé exactamente, pero creo que es una diferencia de 3 átomos, de 3 protones y 3 electrones, la diferencia que hay entre una y otra. Por eso los alquimistas conociendo esas vibraciones, sabían cómo catalizar esos protones, esos neutrones y esos electrones para que 18 se convirtieran en 15 y entonces pasaba de ser plomo a ser oro. Y eso es a nivel mental cómo funciona la mente. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de esas vibraciones, de esa vibración, de esa energía, de ese conocimiento que ya lo tenemos dentro de nosotros por defecto. No es que haya que ir a la universidad que te lo dé o que tengas un maestro y que te lo dé, ¿no? El maestro te va a facilitar, te va a dar las herramientas para que tú mismo descubras y puedas transmutar tu plomo en oro. Tus pensamientos negativos en pensamientos positivos. O más que negativo y positivo, en pensamientos destructivos que enferman, en pensamientos creativos que sanan. Es decir, que al final todo es un proceso de transformación y los grandes alquimistas a lo largo de la historia eran conocedores y se relacionaban con las plantas. Como dicen algunos chamanes a lo largo de la historia, no hemos venido aquí a hablar de Dios, sino venimos aquí a hablar con Dios. Porque formamos parte de él, entonces, ¿a dónde vamos a ir? Bueno, queridos, os anuncio el próximo programa de Botánica Oculta, capítulo número 5, para mañana, lunes 6 de noviembre del 2023. Veo que no hay muchas preguntas, lo debéis haber entendido todo perfectamente, entonces, lo cual yo agradezco enormemente. En todo caso, si hay alguna duda o alguna inquietud, pues ahora estáis a tiempo de hacerlo y si no, os esperáis al próximo programa o la ponéis en los comentarios luego en el vídeo cuando los que lo veáis en diferido. Así que gracias a los que me veis en directo, gracias a los que lo veáis en diferido. Os recuerdo que, por favor, os inscribáis en nuestros programas, en nuestros canales, ¿vale? Y que si queréis profundizar en esto y hacer mentorías ya en directo con nosotros, tenemos en Patreon donde damos información, no información reglada, sino información la cual luego, pues una vez al mes, según la mentoría que estéis, pues tendréis contacto con nosotros pues para resolver dudas de cómo aplicar la permacultura, cómo tratar con ciertas plantas, o como hoy, por ejemplo, que hemos tenido una consulta, cómo tratarnos con las plantas medicinales más allá de hacer una infusión o utilizar el tomillo como si fuera aspirina, etcétera, etcétera. Ir más allá y lo que intentamos y ponemos toda la intención y la atención es que cada quien descubra cuál es su don y cuál es su facilidad. Hay gente que seréis buenos diagnosticadores, otros que seréis buenos curanderos, otros seréis buenos sanadores, otros seréis buenos masajistas. Y ahí cada uno tiene que encontrar cuál es ¿para qué sirve? ¿Verdad? Podéis descubrir cuál es
vuestras plantas más cercanas, sagradas, más de vuestra familia, de vuestra vibración, de vuestra cuerda, ¿verdad? Si lo comparamos con una orquesta, ¿verdad? Cada quien en su cuerda, cada quien en su vibración. Entonces, para mí, una de mis grandes aliadas, entre muchas, pero de las que más cerca están de mí, el tomillo, por ejemplo, el hipérico, plantas con las cuales yo vibro mucho más. ¿Por qué? Porque ellas mismas me lo dicen. De repente digo, porque yo siempre he tenido esa amistad con el tomillo desde chico, ¿no? Desde chico, el tomillo, y me iba para el tomillo, y ese olor, ese olor, ese olor. Yo puedo reproducir, puedo recrearlo. Yo estoy aquí, no tengo tomillo. Me centro en el tomillo y siento el aroma del tomillo. Y me sana el aroma del tomillo. Ahí está el poder de creación del ser humano. Daros cuenta. Uno es capaz de reproducir aromas, de sentir vibraciones. Puedo sentir, por ejemplo, como yo me sentía cuando estaba con una tía que quería yo mucho, una hermana de mi padre. La siento y soy capaz de escuchar su voz de nuevo. Le digo que me hable y me habla. La siento. Y puedo sentir su vibración. Puedo sentir ese ser, ¿verdad? Y eso las plantas nos lo pueden enseñar. Porque nos abren la sensibilidad a esas energías sutiles que están ahí para algo, para ayudarnos. Así que bueno, muchas gracias, buenas noches y mañana más. I don't have it. Because I never get it. Because I don't want it. Because I don't trust you. Get you
you still insist I need a proof of vaccination to exist. And so the lies persist, but some of us can tell, and you bet we will resist. I hope you know it's plain to see the pseudoscience you misuse on the TV, and all the power you abuse that keep the people confused and afraid. How is this still going on? This fire's been going for way too long. If you ain't blind, you can see that this is wrong, and I won't comply.